Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan las opiniones de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos al 9º episodio de APEIC el podcast, y el día de hoy me encuentro con una mujer realmente admirable, una invitada de súper ultra lujo, Sharcy Molina. Para mí es un gusto recibirte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Hola, muy buen día, pues muchas gracias, fascinada, siempre es importante y yo creo que hasta cierto punto hasta de introspección, platicar acerca de lo que nos apasiona en la vida y bueno, hablar de investigación es una de mis más grandes pasiones, así que estoy muy feliz de poder compartir este día con ustedes. El gusto también es nuestro, Sharcy, de verdad es un placer. Así que para toda la audiencia, platícanos, ¿quién es Sharcy Molina? ¿Y cómo fue que llegó al apasionante mundo de la investigación clínica? Ay, qué pregunta. ¿Quién es Sharcy Molina? Pues bueno, muchos me conocen y me conocen porque empecé como asistente médico. Entonces, cuando monitores o representantes de la farma iban al consultorio, centro de investigación clínica donde yo estuve laborando, pues me conocieron así, desde ese entonces. Pero quisiera platicarles un poquito acerca de mí para que podamos entrar en materia y también las personas que amablemente hoy nos están escuchando, pues puedan a lo mejor identificarse o conocerse un poquito a través de mí. Sharcy pues tiene 33 años, soy madre soltera. Tengo 2 hijos, uno se llama Benito y otro se llama Jorge. Tengo 2 perritos que adopté y una tortuga. Esa es mi familia. Estudié psicología, siempre quise estudiar medicina, pero ya tenía yo un bebé, estaba muy chiquito, y en ese entonces mi esposo era el papá de mi hijo, era médico internista, estaba estudiando precisamente la residencia y era todo un conflicto de tiempos el poder yo entrar a estudiar medicina y el poder pues también tener ese equilibrio familiar, ¿no? Y por esa razón al final decliné la posibilidad de estudiar la carrera de medicina y me enfoqué en estudiar psicología, pero siempre con ese espíritu, porque yo creo que tienes que tener muy claro cuáles son tus pasiones y tus vocaciones en la vida, pero siempre muy enfocada al tema de servir a través de la salud. Entonces soy profesional en el área de psicología, terminando hice una maestría en educación y comunicación. Y cuando decido emprender, que ahorita poquito a poquito les iré platicando, pero este es como un resumen, cuando decido emprender me di cuenta también que teníamos pues muchos paradigmas acerca de cómo cuando empiezas un negocio, ¿no? Un emprendimiento, y que había una cosa es ser profesional en el área que desarrollas, a lo mejor y eres químico, eres nutrióloga, eres médico, pero otra cosa es ser un emprendedor y en su momento empresario. Y entonces, contemplando que no tenía yo esas bases, decidí estudiar algunos diplomados por el TEC de Monterrey y bueno, pues actualmente sigo, porque acabo de terminar el programa de alta dirección de la Escuela de Negocios El IPADE y bueno, ahorita estoy en un programa de perfeccionamiento también en la continuidad. Entonces es un poquito acerca de mi desarrollo profesional, por qué estudié psicología y después cómo me fui complementando, porque cuando platico acerca de mí, la mayoría me dice, pero ¿cómo eres psicóloga y das consultas? Y yo, bueno, la verdad es que ya no. Sí, pero hacia la evolución y la transición de que hoy mis mayores credenciales profesionales o a lo que más me he profesionalizado un poco ha sido en el área de pues del emprendimiento y como tal como empresaria. Entonces, esa es Sharcy de manera como muy general y platicarles ¿qué me llevó a la investigación clínica? Pues
Bueno, también quiero compartirles que soy una mujer de fe. Creo muchísimo en Dios y en el destino que tienen y en el cual también tú construyes, ¿no? Mi mamá tuvo cáncer cervicouterino cuando yo tenía como 7 años y no comprendía muy bien el alcance de su enfermedad, solamente si vivía como ansiedad por no saber si mi mamá iba a regresar a casa o no. Con los años comprendí un poco y me informé también acerca de qué era el cáncer y en qué tratamiento había estado mi mamá. Años después, mi mamá tiene una recaída que todos pensábamos que era cáncer otra vez y bueno, no, eran eventos secundarios después de muchísimos años de la radioterapia que mi mamá había recibido. Entonces, cuando no comprendía, cuando me dan el diagnóstico y yo buscando, bueno, pero si no es cáncer, entonces ¿qué es y por qué le dio? Y como familiar tienes 1000 preguntas, no entiendes, no comprendes, quieres respuestas, pero sobre todo quieres alternativas de tratamiento. Fue ahí toparme con pared y darme cuenta que algo más tenía que haber. Entonces yo llego y le pregunto al doctor, yo ya tenía como 20 años más o menos, le pregunto al doctor, ¿pero qué más hay? O sea, sí ya me dijo que la radioterapia le causó esto ahora a mi mamá en el intestino, de la radioterapia que le dieron hace como 15 años, pero ¿qué más hay? Y me dice, pues es que ya no hay más. Y no, pero eso no puede ser posible. Y ante esta frustración, pero también esta claridad, este alumbramiento que se me dio de decir, existe esto, ¿no? Y así como hoy se encontraba mi mamá en calidad de paciente y yo en calidad de familiar de paciente, vislumbré que habían muchísimas personas en esas circunstancias y que debía haber algo más. A través de que ya estaba estudiando mi carrera de psicología, tuve la oportunidad, pues más bien también que me encanta porque el podcast que van a escuchar va a hacer sentido a lo mejor a muchas mujeres, a muchos profesionales del área de la salud. Apuesto que sí. Porque habla como, es como el día a día, ¿no? La parte real de lo que se vive detrás de cámaras. Y es que justo me estaba divorciando en este proceso y yo dije, no, pero yo quiero ser alguien y yo quiero estudiar y yo quiero trabajar. Y con lo de mi mamá, pues como que todo se me juntó y dije, pues como más en un tipo, eso sí lo quiero platicar con toda honestidad, más como en un tipo berrinche. Yo dije, voy a meterme a trabajar y de lo que encuentre, no importa, yo voy a ser independiente. Y busco trabajo en el periódico y me encuentro en la sección que decía, se busca asistente médico para llevar agenda, consultas y demás. Y yo dije, no, pues esto. Y fui, presenté, me entrevistaron y demás y me decían, ¿estás segura que tú quieres este trabajo? Y yo, sí, estoy estudiando la carrera, pero yo quiero trabajar. Y total, que me dieron el puesto y entré como asistente médico con una doctora que estaba haciendo ya sus pininos en investigación. Entonces para mí fue fascinante como justo la idea que yo ya traía de decir debe haber algo más. Entro a trabajar de asistente y me encuentro con esto. Yo dije, no, bueno, pues es casi como una señal, ¿no? Una señal. Y por eso lo digo, porque parecieran cosas que dices, ¿cómo crees? O ¿qué te llevó ahí? No, o sea, no es que me llegara ahí un correo electrónico en donde me hablaron para una vacante, no. Yo entré a trabajar de asistente médico por mi divorcio, porque quería yo trabajar en un tema del área de la salud, por el tema de mi mamá. Entonces tenía razones de mucho peso para mí para ir en la búsqueda de lo que hoy le llamo pues mi destino, ¿no? Por eso cuando me preguntaron hace muchos años, oye Sharcy, ¿y cómo te ves en 10 años haciendo investigación clínica? Y en 20 haciendo investigación clínica y en 30 también. Entonces siempre he tenido muy claro que esto es lo que me gusta y el proceso, que esto es como el valor agregado que le vamos a dar a este podcast. El proceso ha sido muy retador, ha sido de grandes sacrificios, pero definitivamente puedo decir que pesan más las satisfacciones que hemos tenido. Y digo hemos porque Sharcy Molina, directora general del Centro de Investigación Clínica FAISIC, como todo el mundo lo ve, pero detrás de Sharcy Molina hay un gran equipo, un gran equipo, pero sobre todo 2 grandes mujeres que se llaman Denise y Abigail, que son mis socias con las que inicié FAISIC y que pudiera hablar este podcast también enfocado a 3 mujeres jarochas, mexicanas, no doctoras,
Abby es química clínica, Denise es nutrióloga y yo soy psicóloga. Entonces, estoy en este momento seguramente rompiendo todos los paradigmas. Sí, definitivamente, ahí las tres mosqueteras completamente. Exactamente, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? A ver, ninguna es doctora, y más que pues hace años, pues el porcentaje, había muchísimo más hombres en el giro de la industria farmacéutica que mujeres. Entonces, pues era todo este esquema de romper paradigmas, de decir, a ver, son mujeres, aparte no son médicos y aparte están súper jóvenes, porque empezamos y teníamos 20 y tantos años. Sí, justo ahí le estamos agregando también lo de la edad, que también es como un tope ahí que usualmente llegan a decir, es que estás muy joven, ¿no? Falta experiencia. Sí, las generaciones, y creo que esto es importante porque todos los que nos están escuchando seguramente en algún punto nos estamos identificando, ¿no? O ya sea por la edad, o ya sea por el género, o ya sea por las circunstancias profesionales, personales o familiares, pero creo que lo que se deja como valor es la perseverancia, la disciplina que tengas para construir lo que en algún momento se le llaman sueños y después se contemplan ya como objetivos, ¿no? Medibles y alcanzables. Entonces, hoy platicando alrededor de quién es Sharcy Molina, bueno, pues soy una mujer que a través de una situación familiar, a través de un ímpetu de salir adelante, decide buscar una oportunidad estudiando una carrera que fuera de ciencias de la salud, en este caso psicología. Empiezo a trabajar de asistente médico, encuentro ahí una pequeña lucecita en el camino, me aferro a ella porque tampoco fue fácil. Una de las primeras, creo que pues no fue un techo de cristal ahí, pero sí de las barreras que tuve dentro de mi crecimiento, es que entré como asistente médico, pero pues siempre con esa inquietud de aprender. Y en una ocasión la director médico de esa clínica me dice, oye Sharcy, ya me dijeron que vas y preguntas cómo se hacen las cosas, te pido por favor que te enfoques en ser asistente médico, porque tú eres asistente. ¿En serio? Eso es lo que vas a hacer. Sí. Eso es lo que eres y eso es lo que vas a hacer, solo asistente médico. Así que Wow. hay que andar preguntando, porque yo lo que preguntaba era para aprender, ¿no? Porque, oye, ¿y por qué lo metes en esta bolsita de burbujas? Y eran las muestras, ¿no? Que pasaban a recogerlas el courier. Y yo, pues, si quieres te ayudo. ¿Cómo armas esta caja, no? Y pues, la caja de congelados, la caja de ambiente. Y entonces yo así aprendí. Y en ese momento pude haber tomado la decisión de decir, sí, claro, yo nací para ser asistente médico y aquí me voy a quedar. Y no digo que sea algo denigrante, ni mucho menos. Yo lo desarrollé con mucho orgullo y con mucho compromiso hacia los médicos y sobre todo hacia los pacientes que tenía la oportunidad de atender. Pero también en ese crecimiento, pues tú puedes tener tus barreras, ¿no? Si ahí te sientes satisfecha, si te sientes plena, que eso es para mí tu tabulador, es hasta donde tú te sientas plena, ahí es. Las cimas son diferentes de cada quien. Entonces, para mí el decir yo quiero un poquito más, pues pude haber dicho, pues me quedo aquí o le avanzo, ¿no? Y entonces así aprendí. Y por eso, como platicando de todo un poco, hoy en día en el centro de investigación, pues les digo a todo el equipo de trabajo, le digo, no, muchachos, pues si yo empecé siendo la recepcionista, o sea, imagínense que cuando te dicen, no, Lick, es que mire, no, pues no, esto ya me lo sé. En Veracruz hay una palabra que le dicen, no me quieras cabulear. ¿No me quieras cabulear? Cabulear, para que haya un poco de aculturación. Ajá. En el país, de todos lados donde nos escuchen, en Veracruz, México. Dicen esto cuando como que quieres, pues no engañar propiamente, pero sí distraer a alguien. Y entonces muy atinadamente les digo, no, pues yo ya pasé por armar cajas, llevar la recepción, desde ayudar a los químicos a las tomas de muestras, antes y mucho platicar de cómo era ser una coordinadora de estudios antes, ¿no? Multidisciplinaria, multifacética, de múltiples responsabilidades. Y así fue como yo me formé siendo recepcionista. El primer paso que di fue hacia ser backup en un estudio fase 4, que me dijeron, después de mucho insistir, que soy muy perseverante, me dijeron, está bien, vas a tener la oportunidad de estar de backup con la coordinadora,
en un estudio fase 4 y me dijo, te vamos a pagar lo mismo que estás ganando como recepcionista, vas a seguir haciendo el trabajo de recepcionista, pero y además, si te equivocas en cualquiera de las dos, te vas. Uja. Y yo, no puede ser. Aparte tenía ya mi hijo y como les platiqué, para este momento ya estaba yo divorciada. Y entonces, pues, esos son uno de los grandes retos que nos enfrentamos las mujeres, ¿no? Yo dije, ¿qué voy a hacer? Si no logro cumplir con las expectativas de ellos, pues me van a correr. Y ni recepcionista ni backup de coordinación de estudios. Y bueno, pues creo que la disciplina y sobre todo lo que les he venido compartiendo, que es pues tener muy claro lo que uno quiere para ser perseverante bajo los hábitos, bajo esa congruencia, pues empecé a escalar. Estuve llevando mis primeros estudios, les platicaba como backup. Después me dieron mi primer estudio, que también fue un fase 4, así como que ten los más sencillitos. Hice un fase 4. Ahí como coordinadora estuve un año, terminé mi carrera, ya podía tener mi título, mi cédula y demás. Y en ese momento ya me dieron oportunidad para poder empezar a llevar más estudios. Y bueno, pues en resumen, ahí estuve en un promedio de 8 años en esa clínica, que poco a poco la fuimos porque indiscutiblemente y con mucha gratitud y humildad puedo decir que fui parte fundamental de convertirla, lo que era un consultorio que estaba empezando con estudios fase 4, se pudo convertir y consolidar en un centro de investigación en esos 8 años, en los cuales yo me hice directora general de ese centro. Así, pasé de ser asistente a ser directora general. Wow. Ahí fue donde conocí puntualmente conocí ahí todavía a Peik. Ahí yo era todavía la directora en ese centro cuando fui como asistente al primer congreso que hizo APEIC en la Ciudad de México, y preparándome, ¿no? Todo el tiempo, siempre en el constante aprendizaje, en el constante conocimiento. ¿Y qué fue lo que a mí me hace dar ese brinco? Decir, ¿por qué me salto de ahí? Fíjate que muchos monitores me decían, Sharcy, vente a la industria, ¿no? Vente a la industria. Pues me daba a conocer mucho en los investigator meeting, porque pues siempre participando, proponiendo, tratando de involucrar a todos los centros a nivel nacional, buscando una unidad siempre de los centros, ¿no? Nunca me ha gustado el individualismo, entonces siempre buscaba a todos los PIs, a sus coordinadoras, al equipo que fuera a las reuniones, ya sea en México o en el extranjero, siempre los buscaba, siempre trataba de armar el Team México, y siempre pues muy, muy dada a conocer, y también por el tema de ser muy 100% estar para cuando el monitor te lo pidiera, ¿no? Con mucha disposición, mucha disponibilidad. Pasan los años y yo creo que esto ya se trae en el ADN. Siempre lo he considerado así. Yo tenía una sensación de hacer más en un tema de, hoy ya sé que se llama así, ¿no? Antes no sabía, solo lo sentía, en un tema de responsabilidad social, en un tema de mejorar las condiciones para los colaboradores, en un tema de poner al centro de la empresa a un colaborador, de darle esta dignidad de la persona, de buscar un poco más allá de solamente proveer un producto o servicio o tener una remuneración económica a un colaborador. Y cuando yo me siento topada, porque esto ya no era de investigación, sino era un tema de liderazgo, de dirección, de cultura organizacional, me siento topada y decido ya empezar a buscar nuevas alternativas, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos, Diego? No, yo estoy fascinado con esta historia, Sharcy, está increíble. De verdad, porque, o sea, tantas cosas que tiene tu historia, ¿no? Como esta parte de la superación, la idea de involucrar a todos porque somos un equipo, ¿no? Que es increíble que esa idea hasta se vea rara, ¿no? En el mundo de las ciencias de la salud. O sea, que nos veamos como una competencia cuando deberíamos de tener en mente que el paciente es el centro de nuestros esfuerzos. Todo lo que tuviste que lidiar, no, tú continúa, por favor. Continúa. Gracias. Y bueno, o sea, la verdad es que siempre
soy una mujer, creo que muy apasionada, muy entregada hasta las lágrimas. No, se siente, créeme que sí. Yo estoy seguro que todos están así al filo del asiento, así quien vaya manejando, cuidado, no se vaya a distraer demasiado, porque está de verdad enganchante esa historia. Continúa, Sharcy, por favor, adelante. Gracias. Y sí, seguramente algunos monitores, algunas coordinadoras, algunos directores de centro, PIs, hemos coincidido en alguna anécdota, seguramente en una convivencia, y sobre todo con el tema de los monitores, muy apegada al tema de las GCPs, muy apegada al tema de los criterios, al protocolo, a la eficacia, a la seguridad de dar los resultados en tiempo y forma de un estudio clínico, pero también muy en la parte humana, muy concentrada en el tema de son personas, los pacientes son personas, no son números. El familiar viene con miedos, con ansiedades, con angustias, y transformar el servicio de la investigación clínica. Para mí siempre ese fue el gran reto, el punto medular, porque cuando me empecé a analizar el por qué había decidido hacer investigación clínica, o sea, no en un tema, ay, bueno, esta fue la oportunidad a la que me trajo la vida. Pues no, a lo mejor y pude haber chocado con alguna otra oportunidad que no hacía match con mis valores o con mi filosofía de vida. ¿Por qué la investigación clínica sí? Y yo lo resumo de esta manera. La investigación clínica me ha dado la oportunidad, y lo puedo decir también claramente, la bendición de poder servir a la humanidad, brindándoles un servicio ético, profesional, en donde sabemos que como todo tiene sus áreas de investigación, de riesgos que están medidos, que por eso pues tenemos todo un proceso, ¿no? Un formato de consentimiento informado, unas guías y demás, pero me da la oportunidad de servir a los pacientes en el presente y me da la oportunidad de servir a los pacientes en el futuro. Y yo creo que pocas personas podemos tener este privilegio de servir a través de nuestro trabajo, tener una remuneración económica, la cual es altamente necesaria para subsistir como seres humanos en un mundo comercial, pero también la oportunidad de crecer, ¿no? De crecer de manera personal, de poner, yo siempre he dicho que ahí robándome la frase de Spider-Man, yo creo que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, tener porque pues tener esta oportunidad como centro de investigación, de poner al servicio los proyectos de investigación, los estudios clínicos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, eso también ya conlleva una gran responsabilidad. Entonces, cuando yo lo pongo en un equilibrio de servicio, de poder pues tener una remuneración económica, de poder tener un crecimiento profesional y personal, digo, no, bueno, pues qué más bendecida y qué más comprometida puedo estar con una profesión que me puede dar todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que tengo claro mi camino, por eso es que tengo claro que estoy enamorada de lo que hoy hago, y que eso también me permite, pues, generar empleos, que soy, aparte, yo les digo que yo soy de las que tocan el himno nacional y lloro. Creo que me pasaban a las efemérides y lloraba. La verdad es que soy muy apasionada de mi país, de mi patria, y de decir, México necesita oportunidades. Cuando yo me recuerdo a los 19 años, divorciada con un bebé, apenas entrando a estudiar, y con un panorama en donde dije, ¿qué va a ser de mi vida? Probablemente me quedé trabajando únicamente de recepcionista. Veo mi panorama y digo, necesitamos oportunidades. México necesita oportunidades. Sí, claro. La población, hombres y mujeres, sin importar el género o las condiciones, necesitamos solamente oportunidades. Y muchas veces, pues unos tenemos un poco más ahí la garra de estarlas buscando y atrás de ellas perseverar, pero muchos otros se complica. Y yo quiero decirles, y sobre todo a mí me encanta compartir, porque muchas personas que hoy me conocen y han visto mi trayectoria, siempre les digo, no, aquí yo no llegué porque me dieran el puesto, no llegué porque viniera de una familia pues económicamente estable. El apellido. El apellido, no, bueno, es que hay tantos factores que pueden influir. Y cuando les cuento un poco de mi historia, de, a ver, no, yo soy una mujer que se divorció muy joven, que se casó joven, que se divorció joven, que tenía un hijo, que no había estudiado,
no tuve papá, con una mamá que tuvo cáncer, con una recaída, bueno, enfrentas grandes retos, ¿no? Entonces, y el llegar a donde hemos llegado, que yo nunca hablaría de éxito, sino hablamos de plenitud, de esas metas que nunca se acaban, sino simplemente las sigues proyectando. Ha sido a base de la convicción de saber lo que quieres. Y cuando tú tienes una profesión, cuando tú ejerces un trabajo que tiene un valor para ti, no económico, sino aporta, tú sabes que eso está un día alguien me dijo, si tú dejaras de hacer lo que haces, ¿algo pasaría en el mundo? Y claramente dije, sí, por supuesto. Si hago lo que hago, ¿cambias al mundo? Por supuesto. Y entonces son esas cosas que te mueven todos los días, te levantan y te hacen ser mejor persona y seguir en esta perseverancia. Entonces, regresando al punto en donde les platicaba que pues yo ya traía como esta cosquilla de decir, ay, es que los colaboradores necesitamos y tendemos y poder. No conocía, no conocía que había una filosofía que hoy ha sido para mí maravilloso ver cómo las compañías farmacéuticas, la CRO, incluso muchos centros de investigación, ya están como punta de lanza en todos estos términos de la responsabilidad social empresarial, de poner cada día más al centro a la persona dentro de las compañías. Hoy lo veo como regreso hace 10 años y digo, bueno, hace 10 años para mí solamente era un chispazo dentro de mi corazón que sabía que algo había que hacer, pero no conocía la metodología, no sabía que había una filosofía y que tenía un nombre, ¿no? Pero yo sabía que lo quería hacer. Entonces, por eso decido emprender. Creo que había aportado, como siempre he dicho, yo si voy a dar algo, voy a dar lo mejor. Di lo mejor que tenía, me fui con el corazón lleno, me fui completamente agradecida y hasta el día de hoy puedo decirlo con mucha congruencia. Lo que me enseñaron en ese centro de investigación fue la oportunidad de mi vida. Lo supe aprovechar, creo que hubo mucha reciprocidad y salí contenta y salí con ganas de decir, ¿qué sigue, Sharcy? Y en ese momento, pues, platicando una anécdota, en un meeting en Los Ángeles, siempre me quedaba a cenar a lo último ahí con los PIs y platicando con todos. Y siempre los escuchaba y yo, no, doctor, mire, esto se hace así, así, así. Y al otro doctor, no, mire, usted le puede hacer así. Siempre terminaba como coacheándolos. Ajá, apoyando ahí. Dando consultoría. Experiencia, sí, como siempre platicándoles. Y entonces me decían, oye, Sharcy, y me preguntaban, ¿no? De varios PIs de diferentes centros, varias cosas. Y luego después de los meetings me buscaban. Pero puntualmente en ese meeting me dice un doctor, un cardiólogo hemodinamista de Chihuahua, me dice, oye, Sharcy, ¿por qué no te dedicas a dar consultoría? Y yo no sé hacer eso. Me dice, pero si es lo que estás... Exactamente, no, esto que estoy haciendo no lo sé hacer, ¿no? Y yo, pero si no sé hacerlo. Y me dice, no, sí, claro. Y como que me dejó eso, y ya después él, después de ese meeting, él me buscó para asesorar, fui a Chihuahua, y ayudé ahí a desarrollar su centro, o sea, todo. Él trabajaba para un centro de investigación y ya quería aperturar el suyo, entonces me dijo, oye, yo lo quiero hacer de cero, ¿me ayudas? Sí, y pues me la aventé, ¿no? Todo, hasta equipamiento mobiliario, procesos, todo. Y ahí me di cuenta que había un área de oportunidad para mí, y ahí es como surge FISIC, porque FISIC significa formación y asesoría integral de centros de investigación clínica. Por eso se llama FISIC, okay. Porque el primer objetivo no era poner un centro de investigación, sino era ayudar a los centros a formarse. Que muchos ya estaban, pero mi intención era a una línea un poco más empresarial y organizacional. No era como decirle, mira, las GCP son, bueno, creo que eso en su mayoría se tienen, hay mucho coacheo de parte de los sponsors, pero el centro de investigación como tal carecen, o en esos años todavía carecían mucho de una estructura organizacional
desde el área de talento humano, de capacitación, de hacer un plan de vida y carrera para los colaboradores. Claro, que a final de cuentas es lo que evita que se caiga y se desmorone a largo plazo, ¿no? Claro, ¿no? Y la rotación de personal, toda una estructura de mejores condiciones para los colaboradores y obviamente con todos sus tintes que durante pues casi 10 años yo ya había aprendido, ¿no? La verdad es que yo me siento muy afortunada de haber empezado como asistente médico porque yo me sabía todas. Toda duda, desde ser asistente, la parte de coordinadora de estudios, la parte farmacéutica, la parte de laboratorio de enfermería, de nutrición, de psicología, a los sub-Is, a los PIs, o sea, conocía todo, a los courier, a los monitores, a los que por favor hazme la recolección, ¿no? Te lo suplico, estoy en el último minuto. Todo eso que uno pasa, pues claro, tenía mucha afinidad de saber cómo resolver problemas, de cómo evitarlos, de cómo tener una mejor comunicación con tu equipo de parte de la farma, de la parte de la CRO, y justo como acortar esa curva de aprendizaje en la cual, pues como todo, ¿no? Se tienen áreas de oportunidad, se cometen errores. Mi intención a través de mi apoyo era acortar un poco esa curva y coachear a los centros, ¿no? Entonces, de ahí surge el FAISIC. ¿Por qué se llama FAISIC? Surge de querer dar esa consultoría. Y sí, lo hice durante un año, pero la mayoría de los PIs me decían, y los centros me decían, Shercy, pero ¿por qué si eres buena? ¿Por qué no tenías un centro? ¿Tú por qué no tienes uno? Hay algo que se llama factor económico. Es todo un reto y que aún así no lo había dimensionado. O sea, yo puedo decir que pasar de ser una recepcionista y luego de ser una coordinadora de estudio, luego de ser una directora pues de un centro de investigación que no era el mío, ¿no? A emprender y tener mi propio centro, a ver, de ser recepcionista, tener tu propio centro de investigación. Hoy les puedo afirmar que no hubo un papá ni un marido de por medio que vino a poner el dinero, ¿no? Sino fue todo un tema de crecimiento, a lo mejor y a pequeños pasos, pero constante y mucha convicción. Entonces, durante ese año donde dimos consultoría, y digo dimos porque en ese momento se incluyen al proyecto lo que son hoy mis dos socias, y me acuerdo que cuando me dijeron, oye, Sharcy, nosotros queremos estar contigo, y yo les dije, pero no tengo nada. Y me dicen, no, le dije, vienen a un proyecto apostando todo. Esos son los mejores equipos. Son, definitivamente, y somos, yo creo que como una aguja en el pajar, porque todo, aparte de un reto de que también es importante hablarlo, en un TED que me invitaron a dar, en un TED Talk que tuve la oportunidad de hacer, platicaba de los grandes retos que se tiene en la ideología de 3 mujeres juntas, y les ponía la frase, ¿no? Que dicen por ahí, mujeres juntas ni difuntas, y todo el mundo cree que trabajar entre mujeres es todo un reto y una problemática, claro. Y la verdad es que yo les puedo compartir hoy con muchísima seguridad que en mi caso puntualmente no ha sido así, y también con muchísimo gusto en medio del podcast les iré compartiendo algunos tips de qué han hecho que una relación de 3 mujeres sea sostenible para llevar una empresa como la que hoy es FAISIC. Entonces con ellas, las 3 iniciamos dando consultoría. Las 3 tenemos como muy claro cuáles son nuestras fortalezas, que son parte de los tips. La química Abigail siempre se ha enfocado mucho a procesos. Ella es muy estricta, muy meticulosa. La licenciada Denise, que ella es nutrióloga, se enfoca aún más al tema de la parte financiera, la parte de estado de resultados, la parte de poner los KPIs, indicadores y demás. Y entonces conjuntaban muy bien el tema de procesos, el tema clínico con el tema más administrativo. Y bueno, pues yo siempre he llevado un poquito más el tema de la dirección general, ¿no? La visión, las relaciones, los contratos, las vinculaciones, abrir puertas, ir creciendo, la filosofía de la empresa. Entonces ahí unimos estas 3 pues grandes cosas que la verdad es que nos han hecho muy fuertes ahora. Y en el momento que estábamos dando la consultoría, tal cual así lo aplicábamos, ¿no? Tratábamos de que las fortalezas de cada una se alinearan a las necesidades que tenían los centros de investigación. Pero pues llega el punto en donde dices, pues sí, creo que sí, mi pasión era los pacientes.
por esa es la razón en que cuando me habían hecho muchas invitaciones para pasarme, así decimos nosotros de este lado, nos pasamos del lado de la farma. Como si fuera así una frontera, al lado oscuro, ¿no? Está medio... Literal sentí, ¿verdad? Como si me cruzara al lado oscuro. No, no es cierto. Saben que es broma, colegas de la industria, saben que los queremos mucho. No, hombre, muchísimo, somos un extraordinario equipo. Pues cuando yo decido, cuando me hacen estas propuestas, yo dije, pues sí, claro, creo que tenía muchísimas mejores condiciones de prestaciones, un crecimiento económico. Habían muchas cosas por las cuales realmente yo decía, creo que vale la pena, pues sí, probar, ¿no? Del lado de la industria. Y después de toda esta historia que me estás diciendo, la palabra estabilidad, ¿no? Como que puede incluso llegar a ser un poco tentadora, ¿no? De decir, ok, pues mira, a lo mejor encuentro mi pasión también del otro lado, pero además va a ser estable, ¿no? Que es una de las cosas que como que más llama la atención de ese lado. Sí, sí, definitivamente fue tentador, ¿eh? Yo quiero que sepan que fue tentador. Y aparte tenía yo a grandes amistades que cultivé a través de los años, que haciendo aquí rápido un paréntesis, pues ya sabes, ¿no? Todos siempre por correo, y más en esos años, ¿no? Todo por correo y nada de WhatsApp, ¿no? El WhatsApp apenas, ¿no? Y entonces en el congreso de APEIC, en el primerito, pues ya estaban haciendo ahí una dinámica y ¿quién quiere participar, no? O sea, para contestar unas preguntas. Alzo la mano, pues estábamos todos en el congreso, alzo la mano y yo, buenos días, soy Sharcy Molina, vengo de Veracruz, y mis comentarios, ¿no? Termino de dar mi participación, toca un break, salimos todos y se acercan varios monitores, muchos de los que pues están en el área regulatoria, que no viajan tanto al centro, y me dicen, ¿tú eres Sharcy? Y yo, sí. Y ya me dice, yo soy, y entonces me decían su nombre, que los recuerdo perfectamente, y me dice, no te imaginé que fueras así. Entonces ya sabes, cuando rompes la imagen que te idealizas en el correo, ¿no? Porque siempre hablas con alguien y lo sientes tan familiar y sientes que son tus amigos, tus amigas, pero nunca los conoces, ¿no? Y no habíamos tenido esa oportunidad porque normalmente ellos nunca van a los meetings porque están pues en la parte regulatoria. Sí, todo es por correo. Como gerentes, y cuando nos conocimos, romper esas barreras y humanizarnos y conocernos, de verdad que no sabes cuánto le dio más compromiso, más fuerza, más vitalidad a seguir haciendo investigación, porque ya conocías a quien trabajabas, y eso yo lo dejo ahí como pues ahí lo pongo en el radar para que las farmas cuando escuchen esto lo tengan en cuenta. Lo tengan en cuenta. Es bien valioso romper estas barreras y conocer a la persona con la que haces un trabajo en equipo, ¿sabes? Porque al final, oye, mándame la carta, oye, que el comité, oye, que que la firma el PI, o sea, hay tantas cosas que se van trabajando que es muy bonito también conocer a la persona que está detrás del correo, haces equipo con él y sientes como más empatía, más compromiso. Claro. Hay una filosofía que me encanta, que es con la que yo dirijo ahorita lo que estoy haciendo, que es el eslogan también de lo que hacemos acá en IG Delta, ya en algún momento te platicaré al respecto, que es: la ciencia necesita emociones. O sea, y la ciencia puede ser lo que sea, ciencias de la salud, ciencias bioquímicas, ciencias médicas, etc. Pero ¿cómo empatizar con una pantalla? O sea, no puedes empatizar con Gmail, no puedes empatizar a través de WhatsApp, necesitas ver a la persona. Y una vez que ves a la persona, a lo mejor te recuerda a alguien, algún gesto familiar, empiezas a ver cara a cara y entonces ya generas una conexión con ellos y quieres colaborar, ¿no? Entonces necesitamos precisamente estas emociones para poder colaborar, trabajar juntos y llegar a más acuerdos. Sí, definitivamente, y por eso lo platico, porque fue increíble cuando después ya te mandaban un correo, te llamaban y hola, ¿cómo estás? Y entonces había más familiaridad. Entonces yo creo que son cosas que también nos hemos ido alumbrando en el camino, ¿no? Todos los profesionales, yo creo que no solamente este giro, sino en su mayoría hemos visto cómo ya la parte empresarial, ¿no? La parte de los colaboradores, hoy le ponemos más foco a hacer un trabajo más humanista, y que pueda cortar distancias. Hoy la tecnología nos ayuda a eso, pero con ese sentido, porque independientemente de lo práctico que pueda ser mandar un correo,
Yo creo que tener esta empatía con quien trabajas, hacer un trabajo en equipo, supera cualquier expectativa. Entonces a mí así me pasó en el primer congreso de APEIC. Y justo cuando como que todo esto me fue también alumbrando hacia mi decisión. Si sí me iba yo a postularme por un puesto de algún monitor o de donde pudiera encajar dentro de mi experiencia que tenía en ese entonces, o quedarme del lado de los centros de investigación. ¿Qué fue lo que me hizo decidir a quedarme aquí? Y sabes, te voy a decir algo, quedarme aquí arriesgando todo, con un proyecto que no tenía nada, que no tenía ganancias, que no sabía ni cuánto iba a perder, porque era apostarlo. Con un sueño, básicamente. Con un sueño. Y eso así lo cuento, pues estaba yo ahí con mis maletas cargadas repletas de sueños, una repleta de sueños y otra repleta de compromisos, porque pues el ser mamá soltera pues sí implicaba que ya no solamente no es que hoy no comas tú, ¿no? Sino que... Sí, tus decisiones afectan a alguien más. Claro, y era como... ¿Qué haces? Es como cuando Chabelo te daba la catafixia. Que no sabías qué tal si atrás está, así como el desempleo. Sí, justo, ¿no? Que dices, agarro un carro o agarro un carrito de elotes o de sí. dogs. O nada, ¿no? Yo así justamente me sentí y dije, bueno, y lo que hice fue apostarle al centro de investigación, porque mi tema en particular, y sí me gustaría aclararlo, que esto no es algo bueno o malo, ¿no? No es que quien esté de un lado o esté de otro, ¿no? Yo creo que al final ambas partes justamente contribuimos al objetivo, entonces eso está genial. En mi caso personal, el punto era, yo soy muy afín a los pacientes. Yo quería estar de la mano de los pacientes haciendo un trabajo un poco más comunitario, y que yo sabía que si estaba en la industria no iba a poder tener tanto acceso, ¿no? Pero que al final lo que hace la industria, lo que hace el centro, pues es un trabajo en equipo, uno no puede subsistir sin el otro. Entonces dije, bueno, pues creo que estamos en caminos iguales, solamente cada quien aportando desde sus fortalezas, y dije, mi fortaleza es estar en un centro de investigación, y me quedé solamente por esa razón. Después descubrí pues muchas otras cosas buenas dentro del proceso, pero la realidad del por qué decidí a contra viento y correa, contra toda la tempestad que estaba viviendo, sí quedarme dentro de la parte de investigación, es la razón. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Vas a los 351,000 bancos y me dicen, sus documentos, señorita, y yo pues... Así todo lo que tengo así en documentos, pues es mi INE. ¿Les Y el recibo de la luz, a ver si ayudan sí, algo. Claro, por supuesto, comprobante de domicilio, ¿no? ¿Propiedades? No, pues no. ¿Aval? No, pues tampoco. ¿Cuentas de banco? No, pues tampoco. ¿Y entonces? No, pues vengo a pedir un préstamo. Tengo una gran idea, ¿le sirve? Y entonces, sí, de verdad, y era un banco tras otro banco y otro banco, y pues no, era muy, muy difícil, hasta que un empresario coincidió que necesitaba un servicio médico. A mí se me hizo muy fácil llamarle a una amiga que es enfermera y decirle, pues mira, no te preocupes, te ayudamos, ¿no? Y entonces, cuando me vio y tuvimos la oportunidad de platicar, y me dice, Sharcy, ¿a qué te dedicas? Y yo, ¿estás seguro que quieres escucharme? Porque te voy a llevar como médica. Y entonces me dices, a ver, y entonces le empiezo a platicar y me dice, wow, nunca lo había escuchado. Y yo, sí, ¿verdad? ¿No? Esto es fascinante por esto. Y él me dijo, no, pues mi papá tuvo cáncer y mi mamá diabetes y siempre ha sido un gran reto. Entonces empatizó con las necesidades. Sí, muchísimo, ahí es la conexión. Con las necesidades del por qué a mí me gustaba hacer lo que hago, ¿no? Y me dijo, y entonces le dije, no, pues ando consiguiendo un préstamo, le dije, para poderlo hacer aquí en Veracruz y esto. Y me dijo, ¿y cuánto necesitas? Y yo, ahí se me empezaron a prender así como todos los focos, y yo, pues así a ciencia cierta, pues tampoco sé, porque justamente venir a platicar en un podcast como es contar la verdad y lo que sigue detrás de cámaras, porque cuando inicias esto, inicias no sabiendo nada, ¿no? A mí me dicen, oye, Sharcy, ¿cuánto cobraste en tus consultorías? Les dije, ay, no, ni digo porque me da pena, porque cobré bien barato, o sea. No es que ¿con qué compararlo, no? Cuando no hay con qué compararlo, pues ¿qué?
no sé. Y vas tras un sueño y de ahí entiendes que hoy parte de lo que también me dedico independientemente a la investigación es a formar emprendedores, a ayudarlos, porque uno emprendiendo, o sea, emprendiendo en general y luego emprendiendo como mujer es todo un reto, de verdad que no tienes las herramientas para saber cómo hacerlo, o sea, cómo se te ocurre llegar a un banco solamente con tu INE, ¿no? Y queriendo pedir un préstamo. Pero justamente parte de por qué vivo la responsabilidad social todos los días en mi vida es que hay personas que justo como este empresario que yo conocí, que te dan la oportunidad y es como quien te sostiene. No quisiera que se imaginaran cuando vas a brincar una barda y tus amigos juntan las manos y tú pones el pie ahí y eso te impulsa. Sí, claro. Literalmente esto así es. O sea, necesitas a gente que te impulse, que te sostenga y que te eche para arriba. Y ya de ti, ¿no? Y también allá depende de uno. Entonces, pues bueno, en esta parte nosotros conseguimos un préstamo más los poquitos ahorros que teníamos. Y así es como empezamos. Y justamente no tiene mucho que acabo de platicar, que yo recuerdo cuando recibimos 3 computadoras que compramos en línea, llegaron a la casa y estábamos las 3 y dicen, llega ahí la paquetería, ¿no? Entonces nos entregan y vemos nuestras computadoras, no sabes, una brincadera. Sí, la emoción, claro. Era lo primero Sí. que teníamos. 3 computadoras, fue con lo que iniciamos y bueno, porque era nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Comíamos y empezamos a hacer, o sea, comíamos, trabajábamos y vivíamos en la sala de mi casa a las 3. Empezamos, yo siempre digo, empezamos con sándwiches de jamón y queso y terminamos con cereal, porque eran muchos meses y ya el presupuesto se agotaba y así, de verdad, literal, como dicen, ¿no? En la cochera empezamos nosotros a armar esto. Encontramos un local en renta, una casa. Habíamos recorrido miles y miles y miles de lugares y como que ninguno. Pasamos un día por uno que parecía la casa de Jumanji. Yo creo que todos recuerdan la casa de Jumanji. Claro. Pasamos por una casa que parecía así y nosotros las 3 nos paramos afuera y dijimos, es aquí. Nos gusta. Este es el lugar, ¿no? Y así ¿cómo creen? Nos está lleno de ramas, de murciélagos, no, es aquí. Aquí va a ser FAISIC. Y sí, ahí hasta ahora actualmente ahí seguimos, ya estamos a punto de dar ahí el brinquito, pero ahí seguimos. Nosotras fuimos las que barrimos, trapeamos, pintamos, repellamos, las puertas cuando fuimos a comprar, compramos esas que no tenían nada de barniz porque nosotros las barnizábamos porque nos salía más barato. Entonces fuimos carpinteros, albañiles. No, de todo, plomeros, resanadores, electricistas. Todo. Hicimos mucho trabajo de mano de obra para poder disminuir gastos, poder crear FAISIC. Y bueno, pues creo que una anécdota que valdría la pena contar es que todo el mundo dice, ay, bueno, pero emprendes y lo que le llaman pues tu recuperación económica, ¿no? ¿Cuándo tienes? Emprender en investigación, yo siempre he dicho, pues es como pones un restaurante, lo armas todo, ¿no? Con meseros, con todo en la cocina, el menú, la comida debe estar fresca, los meseros deben estar entrenados, debes de tener hasta música, ¿no? Para que se elija como buen restaurante, todos tus permisos, todo para que solamente te vayan a evaluar. Y todavía no te eligen, todavía van a pasar meses, pero tú debes de estar manteniendo todo ese restaurante funcionando aunque no haya ningún comensal. Y eso lo entendí estando ya ahí, ¿no? Porque dije, claro, o sea, era tener todo listo, tener una plantilla de colaboradores, enfermeros, nutriólogos, médicos, PIs, el equipamiento, el mobiliario, tener todo para que de primera vez te fueran a hacer una factibilidad. Y entonces, ¿y cuánto tiempo tiene tu centro que abriste? Y nosotros, pues hace 15 días. Hoy en la mañana. Imagínate la cara de los pobres monitores en ese momento. Sí, claro. No, pues cómo, ¿no? Ya nada más que agarres experiencia, el centro, pues yo regreso. Híjole, pues cómo, ¿no? Sí, y nosotros le decíamos, no, mira, tenemos experiencia porque nosotros estuvimos aquí, hicimos esto.
Y claro, o sea, había muchos monitores que nos conocían, o que me conocían particularmente a mí, Sharcy, ¿no? Porque también fue todo un proceso para ellos cuando después de muchos años yo había sido su coordinadora y luego la directora del centro, y era de, ¿cómo que te vas? Y yo, pues me di ese tiempo, como de 1 año y medio, hasta que volví a presentarme en el giro de la industria farmacéutica y de la investigación clínica, ya con un centro de investigación. Pues para todos fue como de, ¿cómo, Sharcy? ¿Abriste tu propio centro? Y sí, y era, pues sí confiamos en ti, sí sabemos de tu trabajo, pero el centro no tiene nada de trayectoria, y ahí el que elige también es el patrocinador, ¿no? Entonces fue difícil, no fue nada fácil, y luego pues como todo, van rotando personal dentro de la industria, y hay gente que me conocía y hay gente que no. Y cuando vienen las primeras personas, sobre todo un gerente que vino a hacernos una factibilidad, lo recibimos y todo, y me dice, bueno, ¿y el PI? No, pues ya viene. ¿Y el director? No, pues soy yo. No, el director general. Y yo, soy yo. Y, o sea, la expresión de su mirada, su expresión física, corporal, decía todo. O sea, les puedo platicar como su asombro, ¿no? Como cuando echas el cuerpo para atrás, se te va el aire y dices, ¿qué? ¿Eres tú, niña? Y la verdad es que era pues difícil, porque tenías que Sí, mantenerte claro. firme, ¿no? O sea, mi postura Sí, no doblegarte. de voz era, sí, yo soy la directora. Y como que no se la creían. Ya cuando entrábamos en materia de empezar a hablar acerca del estudio, de todo lo que iba a venir, ¿no? Pues ya decían, no, pues sí sabe. Entonces siempre, porque cuando me preguntan, oye, Sharcy, ¿cómo has lidiado con estos grandes retos de abrirte puertas, siendo mujer en un mundo tan competitivo, todo esto? Y más sobre todo que para mí el gran, más que a lo mejor ser mujer, mi gran reto era que yo no era médico, ¿no? Que no soy médico, y entonces era como de, no es médico, es mujer y está joven. Y está joven. Había mucha duda de saber si le podían apostar un protocolo a un centro de investigación así. Dice, a ver, o sea, ¿cómo le apostamos a FAISIC si está liderado por pues, una nutrióloga, una química, una psicóloga? Las tres tienen 20 y tantos años, no son médicos, son mujeres. Fue de verdad, creo que de lo más avasallante que nos pasó fue enfrentarnos a esa crítica de no son médicos y son mujeres, para la otra. Le llamamos joven, ¿no? Así nos decían, le llamamos joven. Y cómo pude lidiar con eso, y creo que ahí va otro de los tips que puedo dejar, con conocimiento. Yo creo que el conocimiento es la clave y abre cualquier puerta. Entonces, cada vez que me decían no, sin una evaluación previa, sin darnos la oportunidad, yo siempre les decía, dame la oportunidad, déjame demostrarte, dime algo, ponme un examen, Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras, déjame mostrarte que sí sé, y que no es que uno sepa todo, porque eso estamos en constante cambio, siempre estamos evolucionando, y creo que sería una tontería decir yo me lo sé todo, ¿no? Pero sí tengo la humildad, y eso muy seguramente les hará sentido a mis monitores hoy en día, en que cuando tengo áreas de oportunidad, siempre lo primero que pido es un feedback, ¿no? Dame una retro, ayúdame a reconstruirme, a mejorar, basado en el conocimiento, siempre. Entonces, todas estas barreras que yo tuve en institucionalizar, en poder crear FAISIC, fue por estas dos razones, por ser mujer y por no ser médico. Entonces, ¿y cómo las lidié? ¿Cómo pude salir adversa de esto? Pues bueno, a través del conocimiento y de la congruencia, ¿no? Si tú te comprometes con algo, pues es lo que tienes que dar. Nos hacen una visita de una farma, que es súper importante porque en el centro en donde yo había estado nunca se había hecho onco. Y yo en FAISIC lo primero que quería apuntalar era onco, porque era lo que a mí más me movía. Entonces iba a recibir a un gerente, no por CRO, sino directamente de la farma, que venía para darme, pues hacerme unas propuestas para unos estudios clínicos de onco. Entonces yo estaba, que no, hombre, la noche anterior ni podía dormir del nervio, emoción, tensión, hay una mezcolanza rara. ¿Qué va a pasar, no? Todos listos a sus puestos, por favor, ¿no? No vas a creer. Un aguacero, así como diluvio, que yo decía, santo Dios, cielo, por favor. No,
llegan a la esquina de donde está Faisix y estaba así súper inundado, un arroyo, un río ahí. Y estaba el taxista del aeropuerto, no podía pasar. Entonces me habla el gerente y me dice, mira, Sharcy, yo te agradezco, pero sabes que me voy a regresar al aeropuerto, no se va a poder hacer esa visita, luego la hacemos ahí, vemos cómo, pero no se va a poder hacer porque pues no puedo pasar. No, y ya estaba en la esquina. Sí, yo en ese momento así llorando, así dije, no puede ser nuestra oportunidad. Le digo, no seas malito, déjame hacer un último intento. Le dije, pásame al taxista. Y me pasa el taxista. Bueno, ¿no? Y yo, señor, mire, acabo de poner esto, es mi oportunidad. Por favor, tráigalo, cárguelo, súbalo donde lo tenga que subir, pero tráigalo, ayúdeme, ¿no? Y yo así, bien honesta, así de ayúdeme, por favor. Bueno, pues el taxista se atrevió y así en el agua, pues... porque no quería el taxista como... Sí, arriesgar el auto, ¿no? Pues arriesgó el auto y yo, que como no teníamos mucho, que habíamos terminado Faisix, pues todavía habían unas tablas de esas que dejan los albañiles, pues me subí los pantalones hasta rodillas, fui y con blocks y tabla, hice un puente. Un puente, wow. Y todos nosotras así hasta el agua, hasta las rodillas y ayudando al gerente a atravesar por la tabla hasta llegar al centro. O sea, imagínate nada más el compromiso. Sí, claro, la directora general me hizo un puente para que pudiera entrar al centro, así con tablas, qué escena de película. Él lo cuenta y bueno, todo el mundo, ¡ay, tú eres la de! Y yo, efectivamente soy yo, y aquí viene el taxista conmigo. Y fíjate que después de que conoció el centro y demás y nos dio ahí nuestras áreas de oportunidad también, claro está, pues yo dije, ¿qué va a pasar? ¿No? Si nos van a dar la oportunidad o no. Y él me dijo, definitivamente pues acaban de abrir, tienen esto y para cualquiera sería mucho riesgo darle, porque no era uno, eran 3 estudios, así, ¿no? Me dijo, pero ¿sabes qué identifico, Sharcy? El compromiso que ustedes tienen. Y me queda claro que a un paciente lo van a traer de donde lo tengan que traer, que van a hacer, que se van a... O sea, me queda claro lo comprometidas que están con su proyecto y que muchas veces eso es lo que se necesita, capacidad de resolución, capacidad de compromiso, de tener que hacer lo que se tenga que hacer para responderle a tu cliente, ¿no? Claro. Y esa, fíjate, nosotros queriendo tener todo perfecto, y esto lo platico mucho en un tema de no todo tiene que sonar en el primer escenario perfecto, no siempre las cosas son así. Y esto es, mi escenario era 1, mi escenario 2 era estar con los pantalones en las rodillas, intentando que el gerente no se cayera al atravesar la tabla. Y eso que yo dije, jamás en la vida nos va a dar un estudio, va a decir, Faisix no, fue justamente lo que hizo que nos dieran nuestros primeros 3 estudios a Faisix, fueron gracias a esa situación. Entonces, no todo es perfecto y yo creo que la resiliencia y tu compromiso es lo que ayuda en este tipo de factores a sacar. Siempre vamos a tener adversidades, siempre vamos a tener problemáticas, ¿y qué hacemos con ellas? Te hundes en ellas, te quejas del por qué a mí, ¿no? ¿Por qué hoy Diosito llovió? O gracias y dame la oportunidad de también hacer mi parte, ¿no? Entonces, yo siempre cuando intento compartir, porque no todo se da hoy en, pues los mejores escenarios y las entrevistas. No, bueno, espérame, hay un camino detrás que no ha sido fácil y que sobre todo ha sido resiliente, y es que todos tenemos adversidades, todos tenemos oportunidades, solamente hay que saber qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, pues así es como se forma Faisix. Wow, estoy, de verdad, esto ha sido una montaña rusa de emociones, Sharcy, te lo confieso. Y esa última escena, o sea, imaginar, yo vivo acá en la Ciudad de México, en una zona alta, entonces me imagino perfecto esa escena del arroyo, así todo inundado, y así rogándole al taxista. ¿Qué habrá pensado el taxista en ese momento? ¿Tú tendrás contacto con él de pura casualidad? Sería chistoso saber, oye, jamás en mi vida me habían rogado, ¿no? Como de tráigamelo aquí, por favor. Vaya. Que nos está escuchando. Saludos al taxista. Saludos al taxista. Porque, fíjate, ahorita que dices esto, gracias, me llevo otro aprendizaje en este momento. Identifico cómo yo soy un taxista y yo aporté a. Efectivamente.
algo que yo creo en la vida es que todos tenemos la oportunidad de aportar a los demás. Hablo a la humanidad, hablo a México, hablo a tu casa, a tu empresa, desde la trinchera en la que estés. Todos contribuimos. Si tú eres ama de casa, lo que tú estás haciendo en una formación de tus hijos es maravilloso porque estás aportando al tejido social. Si tú eres un colaborador, si tú eres emprendedora, desde cualquier trinchera tenemos la capacidad de aportar. Creo que hace falta dignificar lo que nosotros estamos haciendo, porque a veces demeritamos nuestro trabajo, nuestro quehacer, nosotros lo demeritamos, cuando hoy yo te puedo decir, gracias señor taxista, que haberse usted arriesgado a mí me dio la oportunidad de poder estrechar la mano con el gerente y decirle, estos somos, ¿no? Y que eso a final de cuentas pues repercute en la salud de miles de personas, ¿no? O sea, incluso estaría interesante, ¿no? Con la siguiente tarea, encontrarlo y decirle, mire, gracias a usted, gracias a que no dijo, ay no señorita, ¿sabe qué? Pues yo no me voy a arriesgar, ¿qué tal si se me apaga el carro y usted me lo va a pagar? O sea, gracias a decir, bueno, ok, vamos a darle, ¿no? A ver si aguanta el auto. Gracias a eso, vea nada más todo lo que hoy es posible. Y me identifico muchísimo con esta frase, Sharcy, porque a lo largo, o sea, todo esto me está llegando mucho porque es más o menos una historia interesante lo que yo he vivido, obviamente cada quien con sus bemoles, pero o sea, me siento muy identificado con tu historia, y algo que me ha llamado mucho la atención es esa idea de que a veces algunas personas dicen, no, pero es que, o sea, mi trabajo es, o sea, yo solo barro aquí, ¿no? A mí me encanta platicar siempre con los que hacen el aseo. Tenemos una charla muy, muy agradable y siempre me dicen, no joven, pero es que mire, o sea, yo aquí solo hago el aseo. Y es como, hermano, no, o sea, no tienes idea de lo importante que es llegar a un lugar y que esté limpio, o sea, y sentirte como que en ese lugar cómodo, y eso te va a terminar impactando en tu productividad, en las relaciones que tengas con los que vas a platicar en ese lugar. O sea, no demerites tu trabajo. O sea, claro que tiene un impacto y tiene un valor, y eso a final de cuentas suma. Entonces esto es muy importante también. Y precioso, porque fíjate que van a decir que este podcast ya tiene de todo contenido, ¿no? Pues sí, ya estamos en materia. Fíjate que una gran anécdota que a nosotros nos enseñaron, y era cuando el presidente John F. Kennedy iba a visitar para la salida del cohete a la luna, estaba una persona que estaba justo limpiando, y le dice el presidente, y no estaba limpiando en ese momento, estaba abriendo los accesos, y le dice el presidente, ¿y usted qué hace aquí? Yo contribuyo a que el cohete llegue a la luna. El presidente se quedó, y entonces esa anécdota John F. Kennedy siempre la contaba y decía, eso es cuando eres parte de, cuando estás seguro, claro, que la pieza que tú haces es fundamental para el objetivo final. Entonces creo que es una filosofía que yo trato siempre de compartirle a mi equipo, desde decir, todos somos parte de este proyecto, ¿no? Para colocar un medicamento en la farmacia que esté al alcance del paciente, todos somos parte de. Entonces, desde quien está en recepción, desde el área de limpieza, de los que estamos en área administrativa, desde quien estamos como los PI, los sub, todos, la farma, los monitores, todos somos los que hacemos posible que cuando alguien se siente mal, cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien lamentablemente va al médico y le dice, le tengo que dar un diagnóstico, y sientes que se te cae el mundo en ese momento, puedas ir a la farmacia y decir, me surte esta receta, y tener ese acceso. Entonces, colocarlo, yo siempre he dicho, colocar el blister, colocar el estuche en la mano del paciente, ese es el gran reto, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Y ahí todos somos parte de. Entonces, hoy en día, que me encanta porque el equipo, siempre los entreno mucho en esto, y desde tú escuchas a las personas que nos ayudan en el tema de la limpieza, en FAISIC y todos, los escuchas hablar cuando dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Y ellos, yo a la investigación clínica. Me encanta. Qué increíble, sí, está fantástico. Y eso es parte de tu liderazgo, ¿no? Y sí. Es parte del liderazgo que te ha formado, y en todos los términos, ¿no? Como mujer, como empezar desde abajo, como todos estos grandes retos, pues creo que es parte de la misión de vida a lo que uno viene. Sharcy, de verdad, no tienes idea de cómo he disfrutado esta charla, y estoy seguro que todos los que están escuchando están exactamente igual. Al filo del asiento ya agarraron sus palomitas y están disfrutando esto,
porque de verdad es fantástica tu historia, o sea, increíble. Y me encantaría cerrar con un último consejo, que estoy seguro que tienes aquí hasta para regalar aquí un estante lleno de consejos y tips, pero un último consejo para aquellas mujeres en el ámbito de las profesionales de la salud, que es a final de cuentas el gremio en el que nos encontramos, pero que estoy seguro que esos consejos que reciban ellas los podrán llevar a otros gremios y a otras personas. ¿Qué les dirías a todas ellas, Sharcy? Muy importante que no perdamos nuestro liderazgo y nuestra naturalidad de mujeres. Sobre todo en un tema de crecimiento profesional. Hoy tenemos claro que pues más del 62% de dentro de nuestro giro de la industria farmacéutica está dirigido por hombres. Tenemos un gran déficit en los altos directivos por mujeres y sabemos que pues parte también dentro del crecimiento profesional es ir escalando posiciones estratégicas. Mi recomendación es, no tenemos que cambiar nuestro liderazgo femenino hacia una tendencia de, porque el hombre lo hizo así, pues no voy a intentar hacerlo como él para estar en esa posición. No, las mujeres tenemos ese diferenciador que al final, ya con hombre y mujer hacemos un gran trabajo en equipo, pero hablando estrictamente en la parte de las mujeres, tenemos un diferenciador en ser empáticas, en buscar más alternativas, en siempre decir cómo sí, resolutivas, trabajar bajo presión, pero sobre todo en un tema de comunicación, liderazgo efectivo y empatía. Son las cosas que nos hacen diferentes, son las cosas que nos hacen a lo mejor ver otras cosas. Si ustedes cambian su liderazgo hacia un liderazgo masculino porque creen que es la tendencia para poder subir a posiciones estratégicas, lamentablemente nos vamos a topar ahí sí con este tipo de techos que más allá del techo de cristal que nos los ponga alguien más, es el que nosotras mismas nos estamos poniendo. Entonces, creo que lo podría resumir en 3 puntos. 1, tienes que tener muy claro por qué lo estás haciendo. Tu labor tiene que tener un objetivo, una pasión mayor, porque la remuneración económica va a venir en consecuencia de ello. Pero para empezar tienes que tener muy claro cuál es el valor agregado que tiene tu trabajo, porque monitores, coordinadoras, PI, sub-I, puede haber muchísimos, pero tú puedes hacer la diferencia con un trabajo súper específico, con un valor agregado, que ese toque se lo vas a poner únicamente tú y que te vas a diferenciar de 100 o 200 coordinadoras de estudio, de 100 o 200 PIs, te vas a diferenciar por ese valor agregado que estás dando. 2, el tema de liderazgo femenino. No lo pierdas, que esa sea una de tus fortalezas. Si con algo tienes que competir, aparte de tus talentos, aparte de tus credenciales profesionales, aparte de tu humanismo, tiene que ser con tu liderazgo femenino. Y 3, la humildad. Siempre tienes que estar abierta a recibir feedback, a aprender de todos y a enseñarle a todos. El conocimiento y el poder está hecho para compartirse, para llevarse con una gran responsabilidad. Si tú tienes estas 3 cosas muy claras, acuérdate que la cima de cada uno es diferente. La cima de llegar a ser presidente de la República, esa cima es de alguien. La cima de hacer 100 ascensos a diferentes montañas, esas son sus cimas. Entonces, que tu cima esté alineada a tus valores y a tu plenitud y no a la cima de alguien más, para que el éxito del cual se habla tanto sea realmente un motivo de satisfacción y plenitud para tu vida todos los días. Entonces esas son mis recomendaciones y bueno, al final yo como lo dije, solamente soy una mujer, siempre en búsqueda de conocimiento, pero sobre todo en búsqueda de servir. Wow, Sharcy Molina, damas y caballeros, de verdad, este ha sido un episodio de ultra lujo, todos los demás también, por supuesto. Pero de verdad, yo estuve así al filo del asiento, ojalá me hubieran visto, voy a grabarme aquí para que me vean. No, hombre, fantástico, Sharcy, de verdad fue un gusto conocerte, conocer tu historia y sobre todo, como tú lo dijiste, esa historia que usualmente no se ve, ¿no? Lo que está tras bambalinas, a lo mejor están ya sabes, LinkedIn, ¿no? Aquí ganamos el premio no sé qué y ahora soy directora y la gente lo ve y no ve todo lo que hay detrás, ¿no? Y se hace unas historias de, pues de seguro, o qué padre, pero no dimensionan todo lo que se tuvo que hacer para llegar a donde está. Y de verdad que tu historia está de lujo. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirla aquí. Estoy seguro que vas a inspirar a todas aquellas personas que tengan el honor y el lujo de escuchar este episodio. Un abrazo hasta donde sea que estés en este momento. Y pues nada, un honor tenerte aquí, Sharcy.
Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y pues estoy siempre a la orden de servir, de apoyar a todos los proyectos que sean de responsabilidad social, de mejorar la salud y calidad de vida de las personas y seguramente vamos a seguir coincidiendo porque estamos en este camino de servir a los demás. Muchísimas gracias, Diego. Así es, y eres bienvenida en el podcast cuando quieras regresar a contarnos otra historia. De verdad, los micrófonos están abiertos en todo momento, Sharcy. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues queden pendientes porque este es el penúltimo episodio de la primera temporada de APEIC, el podcast. Ya estamos a punto de terminar, así que muchas gracias a los que han escuchado episodio tras episodio de este gran proyecto. Nos escuchamos a la siguiente.